Papá, estoy enferma, no vengas. 5 palabras. 5 palabras que me llegaron por teléfono ese sábado por la mañana, mientras me preparaba mi café negro de siempre, el que tomo desde hace 26 años en la misma taza azul despostillada, que me regaló Patricia cuando nos casamos. Sandra nunca me había hablado así. Mi hija, que desde niña me decía papi, con esa vocecita dulce que me derretía el corazón, ahora me hablaba como si fuera un extraño molesto. ¿Qué tienes, mija? ¿Quieres que vaya por medicina?, le pregunté, tratando de mantener la calma, mientras el corazón se me empezaba a acelerar. Algo en su voz no cuadraba. Sandra nunca se enfermaba los sábados. Sandra nunca cancelaba nuestras cenas familiares. Sandra nunca, en sus 32 años de vida, me había dicho que no fuera a verla cuando ella necesitaba ayuda. No, papá, solo no vengas hoy. Descansa en tu casa. Descansa en tu casa. Como si mi casa no fuera también la suya cuando necesitaba algo. Como si los 30 años que trabajé en construcción, levantándome a las 5 de la mañana, para llegar puntual a los job sites, no hubieran sido para darle a ella la mejor casa que pude conseguir en este barrio de Phoenix. Como si las 1000 veces que dejé mi descanso para arreglarle algo, para llevarle comida cuando Kevin era bebé, para cuidarla cuando se divorció, hubieran sido solo un favor de vecino. Se me hizo un nudo en la garganta del tamaño de un puño. No era normal. Sandra me necesitaba siempre los sábados. Desde que nació Kevin hace 12 años, los sábados eran nuestro día sagrado. Yo llegaba a las 2 de la tarde con las carnitas que compraba en el mercado de la señora Esperanza. Sandra hacía las tortillas a mano como le enseñé cuando tenía 15 años, y pasábamos la tarde viendo a Kevin jugar fútbol en el patio trasero, mientras le contaba historias de México y le enseñaba palabras en español que ya se le estaban olvidando. ¿Y Kevin? ¿Él también está enfermo?, pregunté, aferrándome a esa taza azul como si fuera mi salvavidas. Kevin era mi debilidad, ese niño de ojos grandes y sonrisa traviesa que me decía, abuelo Raúl, con acento perfecto en español, que corría a abrazarme las piernas cada vez que me veía llegar con mi camioneta vieja pero limpia. Kevin está bien. Solo... Hoy no es... Buen día, papá. Hoy no es buen día. ¿Desde cuándo había días buenos y días malos para ver a la familia? ¿Desde cuándo mi presencia se había vuelto algo que dependía del estado de ánimo de mi hija? Me quedé parado ahí en mi cocina, mirando por la ventana hacia la casa de al lado donde vivía la familia Johnson desde hace 8 años, preguntándome qué había cambiado entre el viernes por la noche, cuando Sandra me había dicho, nos vemos mañana, papi, y este sábado por la mañana donde ya no era bienvenido. Las piernas se me empezaron a aflojar, igual que cuando el doctor me dijo que Patricia tenía cáncer. Esa misma sensación de que el mundo se me venía encima sin que yo entendiera por qué. Me senté en la silla de la cocina, la misma donde Patricia se sentaba cada mañana a tomarle café, mientras leía las noticias en su teléfono, y traté de encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. Sandra nunca me mentía. Bueno, nunca me había mentido antes, pero algo en su voz, algo en la forma rápida como me había dicho las palabras, como si las hubiera practicado antes de llamarme, me hacía sentir que había algo más. Algo que yo no estaba entendiendo. Está bien, mija. Que te mejores. Te llevo sopa mañana, le dije, tratando de sonar como el papá comprensivo que siempre había sido. Pero cuando colgué el teléfono, me quedé ahí sentado con esa taza fría entre las manos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que algo se había roto. No sabía qué, pero algo se había roto. El silencio de mi casa se volvió ensordecedor. Era el primer sábado en 12 años que no tenía plan de ir a casa de Sandra. El primer sábado que me quedaba aquí solo, sin los gritos de alegría de Kevin, sin el olor de las tortillas calentitas, sin la sonrisa de mi hija diciéndome cuánto apreciaba que fuera el abuelo más dedicado del mundo. ¿En qué momento mi presencia se había vuelto una carga? No pude quedarme quieto en esa casa vacía. A las 3 de la tarde, cuando normalmente ya estaría sentado en la mesa de Sandra viendo a Kevin hacer berrinches para no comerse las verduras, decidí salir a caminar.
Tal vez el aire fresco de Arizona me ayudaría a entender por qué me sentía como si hubiera perdido algo importante sin saber qué. Caminé por la calle Maple, la misma que recorro cada domingo cuando voy a misa en St. Joseph. Es una caminata de 20 minutos que hago desde hace 15 años, desde que nos mudamos a este barrio cuando Sandra se casó con Miguel. Siempre me gustó esta zona porque está cerca de mi hija, pero no tan cerca como para ser el suegro metiche que nadie quiere. Pero, ese sábado algo se veía diferente. La casa de los García tenía carros estacionados afuera. Muchos carros. La pick-up azul de don Roberto, el Honda gris de su hermana Leticia, hasta el Camaro rojo de su hijo mayor que vive en Tucson, y solo viene para ocasiones especiales. Parecía reunión familiar, de esas grandes donde toda la familia se junta para celebrar algo importante. Me quedé parado en la esquina fingiendo que checaba mi teléfono, pero en realidad observando. Por la ventana se veían globos dorados y plateados, de esos caros que venden en Party City. Se escuchaba música, risas, voces de niños corriendo, una celebración en toda regla. Los García estaban de fiesta mientras yo caminaba solo, por las calles como perro sin dueño, preguntándome qué había hecho mal para que mi propia hija me dijera que no fuera a verla. ¿Tú no estás en la fiesta de tu nieta? La voz me llegó por la espalda. Era doña Carmen, la vecina de la esquina, que regaba sus plantas como hacía todas las tardes. Una señora de 70 años que conocía a toda la cuadra y sus chismes. ¿Cuál fiesta?, le pregunté, tratando de sonar casual, pero el corazón se me empezó a acelerar otra vez. La de Sandra, hombre. Desde temprano se ve el movimiento en 1900. Su casa. Llegó hasta una de esas camionetas de catering, de las que traen comida fancy para fiestas grandes. Camioneta de catering. Comida fancy. Fiesta grande. Las palabras me pegaron como martillazos en el pecho, uno tras otro. Sandra me había dicho que estaba enferma, que no fuera, que descansara en mi casa. Pero tenía fiesta. Fiesta con catering. Fiesta a la que no me había invitado. Ah, sí, claro, mentí, tratando de mantener la compostura delante de doña Carmen. Tenía que hacer unas diligencias primero. Qué bueno que tu familia sea tan unida, Raúl. Se ve que Sandra heredó de ti esa manera de celebrar las cosas importantes con toda la familia junta. Toda la familia junta. Toda la familia menos yo, que según mi hija estaba enferma y necesitaba que no fuera a molestarla. Me despedí de doña Carmen y seguí caminando, pero ahora ya no era un paseo relajante. Era una marcha forzada tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi hija me había mentido. Mi Sandra, que desde niña me juraba que nunca me iba a mentir, que lloraba cuando rompía algo en la casa porque no quería defraudarme. Me había inventado una enfermedad para que no fuera a su casa mientras hacía una fiesta. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer que me excluyeran de una celebración familiar? ¿Era el cumpleaños de alguien y se me había olvidado? No, imposible. Yo tengo una libreta donde anoto todas las fechas importantes. El cumpleaños de Sandra es el 15 de marzo, el de Kevin el 22 de julio, el de Miguel el 4 de enero. Ninguna de esas fechas era hoy. Regresé a mi casa con más preguntas que respuestas. Me senté en el sillón de la sala, ese de color café que Patricia y yo compramos en una venta de garaje hace 8 años, y traté de reconstruir las últimas semanas. ¿Había dicho algo que los molestara? ¿Había hecho algo que justificara que me mintieran? La semana pasada había llevado a Kevin al partido de fútbol de su escuela. Todo normal. Sandra me había agradecido que fuera porque Miguel tenía que trabajar. Kevin había metido un gol y había corrido hacia las gradas gritando: «Lo hiciste, abuelo Raúl». Todo como siempre. El domingo anterior habíamos ido juntos a misa. Sandra, Kevin y yo en mi camioneta, como todos los domingos desde que Miguel decidió que las misas eran pérdida de tiempo. Kevin se había portado bien. Sandra se había tomado fotos conmigo afuera de la iglesia. «Para que veas que tengo el papá más guapo de Phoenix», me había dicho riéndose. ¿En qué momento entre ese domingo feliz en la iglesia y este sábado de mentiras había cambiado todo? El teléfono sonó.
El corazón me brincó pensando que tal vez era Sandra llamando para explicarme, para decirme que había sido un malentendido, que por favor fuera a su casa porque me necesitaba. Pero era un número que no conocía. ¿Señor Ramírez? Habla Jessica de Home Depot. Su pedido especial ya llegó. Mi pedido especial. La mesa de picnic que había mandado a hacer para el patio de Sandra. Una mesa de madera de pino con bancas, integradas. Perfecta para nuestras cenas de los sábados cuando hiciera menos calor. La había encargado hace 3 semanas como sorpresa para mi hija, pensando en todos los sábados futuros que pasaríamos ahí afuera, viendo a Kevin crecer, platicando de la vida. Gracias, Jessica. La recojo el lunes, le dije, y colgué. Una mesa para cenas familiares que tal vez nunca íbamos a tener. Una sorpresa para una hija que me mentía. Un regalo para nietas que tal vez ya no querían que su abuelo estuviera presente en sus celebraciones. ¿Para qué sirve una mesa familiar cuando te excluyeron de la familia? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama mirando al techo, recordando cómo había llegado Sandra a este mundo un 15 de marzo de 1992, a las 3:47 de la madrugada, en el Hospital St. Joseph de Phoenix. Patricia había estado en trabajo de parto durante 14 horas. Yo me quedé despierto todo ese tiempo en la sala de espera, rezando el rosario que mi madre me había regalado, pidiendo que mi bebé naciera sano. Cuando la enfermera me dijo, «Es una niña», lloré como no había llorado desde que murió mi papá. Sandra pesó 7 libras y 3 onzas. Tenía los ojitos cerrados y una mata de pelo negro igualita a la de Patricia. La primera vez que la cargué, abrió los ojos y me miró como si ya me conociera. «Hola, princesa», le susurré. «Soy tu papá y te voy a cuidar toda la vida». Le cumplí esa promesa durante 32 años. Cuando Sandra tenía 5 años y se fracturó el brazo cayéndose de la bicicleta rosa que le había comprado en Walmart, me quedé despierto 3 noches seguidas cuidándola. Patricia trabajaba de noche en el hospital, así que yo me convertí en enfermero, cocinero y cuentacuentos. Le leía los mismos cuentos de princesas una y otra vez hasta que se quedaba dormida. «Papi, ¿tú siempre vas a estar conmigo cuando me lastime?», me preguntó una de esas noches. «Siempre, mija. Hasta que sea una viejita». Cuando cumplió 15 años, trabajé doble turno durante 6 meses para pagarle la quinceañera que soñaba. Renté el salón del centro comunitario, contraté mariachis, mandé a hacer el vestido rosa que había visto en una revista. La noche de su fiesta, Sandra bailó el vals conmigo usando mis botas de trabajo que había lustrado hasta que brillaban como espejos. «Gracias, papi, por hacerme sentir como princesa de verdad», me dijo abrazándome fuerte. «Eres el mejor papá del mundo». Cuando se embarazó de Kevin a los 20 años, Miguel la dejó sola durante los primeros 3 meses. Sandra lloraba todas las noches pensando que iba a ser madre soltera. Yo vendí mi camioneta del 98, la que había comprado nueva con mi primer bono grande de construcción, para comprarle todo lo que necesitaba para el bebé. Cuna, cochecito, ropita, pañales para 3 meses. «No te preocupes, mija», le decía mientras armaba la cuna en su cuarto de soltera. «Ese niño va a tener todo lo que necesite, aunque tenga que trabajar hasta los 100 años». Kevin nació el 22 de julio del 2012. Otro día que cambió mi vida para siempre. Sandra había tenido complicaciones en el parto, y tuvieron que hacerle cesárea de emergencia. Mientras ella se recuperaba, yo me quedé en el hospital cargando a Kevin, dándole biberón cada 3 horas, cantándole las canciones de cuna que mi madre me cantaba cuando era niño. «Mira, Kevin», le susurraba, «tu abuelo Raúl te va a enseñar a ser un hombrecito de bien». Durante 12 años cumplí esa promesa también. Le enseñé a Kevin a andar en bicicleta en el parque Steel Indian School, corriendo detrás de él durante horas hasta que logró mantener el equilibrio. Le enseñé a lanzar pelota de béisbol en el patio trasero de la casa, jugando catch hasta que se ponía el sol, y Patricia nos gritaba que entráramos a cenar. Le enseñé las palabras en español que Sandra ya había empezado a olvidar. Abuelo, familia, respeto, trabajo honrado.
Cuando Kevin tenía 8 años y otros niños se burlaban de él en la escuela porque su almuerzo olía diferente, yo fui a hablar con la maestra. Mi nieto lleva comida mexicana porque esa es su cultura, le expliqué. Si eso es problema, entonces el problema no es la comida. Al día siguiente llevé tacos para toda la clase. Kevin me abrazó en el recreo delante de todos sus compañeros. Eres el abuelo más cool del mundo, me dijo. Cada cumpleaños de Sandra durante 30 años, cada cumpleaños de Kevin durante 12 años, cada día del padre, cada Navidad, cada momento importante de sus vidas, yo estuve ahí. Con regalos, que a veces no podía pagar pero compraba de todas formas. Con tiempo que a veces no tenía pero sacaba de donde fuera. Con amor que nunca se me acababa aunque a veces llegaba a casa tan cansado que me dolían hasta los huesos. Cuando Patricia murió de cáncer hace 3 años, Sandra y Kevin fueron mi único consuelo. Sandra cocinaba para mí cuando yo no tenía ganas de comer. Kevin se quedaba a dormir en mi casa los fines de semana para que yo no me sintiera tan solo. No te preocupes, abuelo, me decía acurrucándose junto a mí en el sillón café. Yo siempre voy a cuidar de ti como tú cuidaste de mí. ¿En qué momento dejé de ser el papá más cool del mundo para convertirme en alguien de quien se avergonzaban? ¿Cuándo pasé de ser el hombre que Sandra presumía en las fotos de Facebook a ser alguien a quien había que mentirle para mantenerlo alejado? ¿En qué momento Kevin dejó de querer pasar tiempo conmigo para preferir que no estuviera presente? ¿En las celebraciones familiares? Me levanté de la cama a las 4 de la mañana y me serví un vaso de agua fría. En el refrigerador seguían pegadas las fotos que Kevin había dibujado para mí el año pasado. Una en particular me partió el corazón. 2 figuras de palitos bajo un árbol. Una grande que decía Abuelo Raúl. Una pequeña que decía Kevin. Y arriba unas palabras escritas con lápiz de colores. Mi abuelo y yo. Mejores amigos para siempre. Mejores amigos para siempre. Pero los mejores amigos no se mienten. Los mejores amigos no se excluyen de las fiestas familiares. Los mejores amigos no desaparecen cuando más los necesitas. Tal vez yo me había equivocado. Tal vez había creído que éramos familia, cuando para ellos yo solo era el abuelo que daba dinero y se quedaba callado cuando no lo necesitaban. El domingo por la mañana, decidí no ir a misa. Por primera vez en 15 años, me quedé en casa, mirando por la ventana, preguntándome si Sandra se daría cuenta de mi ausencia o si ya ni siquiera esperaba verme en la iglesia. Desde que Patricia murió, Sandra y yo teníamos el acuerdo silencioso de sentarnos juntos en la banca de siempre, la 5ª fila del lado derecho, donde cabíamos los 3, ella, Kevin y yo. A las 10:30 sonó mi teléfono. Era Sandra. Papá, ¿dónde estás? Te estamos esperando en la iglesia. Me quedé callado unos segundos. Ayer estaba enferma y no podía verme, pero hoy sí podía esperar que apareciera en misa como si nada hubiera pasado. No me siento bien, mija, le dije usando sus propias palabras. Mejor descansa tú en la iglesia. Ah, ok, papá, que te mejores. Te hablamos más tarde. Te hablamos más tarde, pero más tarde nunca llegó. Sandra no me volvió a llamar en 1900 en todo el domingo. Kevin tampoco. Pasé el día completo esperando que el teléfono sonara, que aparecieran en mi puerta para ver cómo me sentía, que mostraran aunque fuera un poquito de la preocupación que yo había mostrado por ellos durante toda mi vida. Nada. El lunes por la mañana fui a recoger la mesa de picnic a Home Depot. Jessica, la muchacha que me había llamado el sábado, me ayudó a cargarla en mi camioneta. Se ve hermosa, señor Ramírez. Su familia va a estar muy contenta, me dijo mientras yo amarraba la mesa con cuerdas. Sí, espero que sí. Mentí, porque ya no estaba seguro de tener familia que pudiera estar contenta con algo que yo hiciera. Manejé directo a casa de Sandra. Eran las 2 de la tarde. La hora perfecta porque Kevin estaría en la escuela y Sandra estaría sola. Quería darle la sorpresa sin multitudes. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que su papá había pensado en ella, que había gastado
sus ahorros en algo que haría más bonitas nuestras cenas familiares. Toqué el timbre 3 veces. Esperé. Volví a tocar. Nada. Caminé alrededor de la casa hacia el patio trasero. La camioneta de Sandra estaba en el garage, así que sabía que estaba en casa. Tal vez no había escuchado el timbre. Tal vez estaba en el baño o hablando por teléfono. Lo que vi me cambió algo por dentro para siempre. Sandra estaba en el patio trasero con una mujer que no reconocí. Una señora mayor, elegante, con ropa cara y joyas brillantes. Estaban sentadas en sillas de plástico blanco, tomando café en tazas de porcelana fina, de esas que Sandra solo sacaba para visitas importantes. Kevin estaba ahí también, jugando, con un perro pequeño que nunca había visto antes. Pero lo que me dolió como puñetazo en el estómago fue ver la mesa. Una mesa nueva de patio. Enorme, de vidrio y metal, con sombrilla a juego y cojines coordinados. Una mesa que costaba por lo menos 3 veces más de lo que había pagado por la mía. Una mesa que ya estaba ahí, instalada, usándose, mientras la mesa que yo había mandado a hacer con tanto amor seguía amarrada en mi camioneta como regalo no deseado. Mira, Kevin, qué padre se ve todo con la mesa nueva. Escuché que Sandra le decía a mi nieto. Está súper cool, mami. Es mucho mejor que la mesa vieja que teníamos antes. La mesa vieja que teníamos antes. La mesa que yo les había regalado hace 2 años cuando se mudaron a esa casa. La mesa de madera que había barnizado con mis propias manos para que resistiera el sol de Arizona. Me quedé parado detrás de la barda de madera, escuchando como espía en mi propia familia, tratando de entender lo que estaba viendo. Sandra había tirado mi regalo anterior para poner una mesa nueva que había comprado con otra persona. Una persona tan importante que merecía las tazas de porcelana fina y el café especial que yo nunca había visto en casa de mi hija. ¿Y tu papá qué va a decir de los cambios?, preguntó la mujer elegante. Sandra se rió, una risa que nunca le había escuchado. Una risa nerviosa, incómoda. Mi papá bueno, él está acostumbrado a cosas más sencillas. Creo que esto le va a parecer demasiado fancy para su gusto. Demasiado fancy para mi gusto. Como si yo fuera un hombre sin educación que no podía apreciar las cosas bonitas. Como si 32 años de darle todo lo mejor que podía pagar no hubieran sido suficientes para ganarme el derecho de opinar sobre los cambios en la casa de mi hija. Además, siguió Sandra, últimamente prefiere estar más tranquilo en su casa. Ya está grande, ¿sabes? A veces es mejor no molestarlo con tantas visitas. Prefiere estar más tranquilo. Ya está grande. Mejor no molestarlo. Las palabras me cayeron como gotas de ácido en el corazón. Sandra le estaba diciendo a una extraña que yo era viejo, que era una molestia, que era mejor mantenerme alejado de la familia para no incomodarlos. Kevin corrió hacia Sandra con el perro en brazos. Mami, ¿podemos quedarnos con Princesa? Por favor, por favor, por favor. A ver, Kevin, ¿tú crees que abuelo Raúl va a querer que tengamos perro? Ya sabes cómo es él con los animales en la casa. ¿Cómo soy yo con los animales? Yo que había llevado a Kevin al pet shop 5 veces para que viera los cachorros. Yo que le había dicho que cuando fuera más grande le podíamos comprar un perro. Pero ahora resulta que yo era el abuelo gruñón que no quería que su nieto fuera feliz con una mascota. Pero si abuelo Raúl ya casi no viene, dijo Kevin, y cuando viene, el perro puede quedarse en mi cuarto. Ya casi no viene. Mi propio nieto había notado mi ausencia, y en lugar de extrañarme, la usaba como argumento para conseguir lo que quería. Me alejé de la barda caminando despacio hacia mi camioneta, sintiendo como si cada paso me pesara 100 libras. La mesa, de picnic que había comprado con tanto amor, siguió amarrada ahí atrás, testigo silencioso de un amor que ya nadie valoraba. Esa noche, solo en mi casa, entendí algo que me dolió más que todos los insultos del mundo. No era que Sandra me hubiera mentido sobre estar enferma, era que yo me había vuelto la enfermedad de la que ella necesitaba protegerse. El sábado siguiente decidí que ya no iba a vivir con dudas. Una semana completa, sin saber por qué mi propia familia me mentía,
Era suficiente tortura. Me levanté. Temprano, me puse mi camisa azul de cuadros, la que Sandra siempre decía que me hacía ver más joven, y manejé hacia su casa con una excusa perfecta: llevarle las medicinas que había comprado para Kevin. El niño había tenido tos la semana anterior, y yo, como abuelo preocupado que siempre he sido, había ido a la farmacia a comprarle jarabe para la tos y vitaminas masticables. Llegué a las 2 de la tarde, la misma hora de siempre. Toqué el timbre. Esperé. Volví a tocar. Nada. Pero esta vez no me iba a ir sin respuestas. Caminé hasta el patio trasero y lo que vi me quitó la respiración para siempre. Había una fiesta enorme. La mesa nueva de vidrio estaba llena de comida elegante, sándwiches cortados en triángulos perfectos, frutas arregladas como flores, postres de esos que venden en las panaderías caras del norte de Phoenix. Globos dorados y plateados colgaban de los árboles, iguales a los que había visto en casa de los García la semana anterior. Había una carpa blanca instalada sobre el pasto, con luces colgantes que brillaban como estrellas falsas. Pero lo que me rompió el alma fueron las personas. Había por lo menos 20 personas, familias completas que no reconocí, niños corriendo por el pasto, adultos conversando con copas de vino en las manos. En el centro de todo, Sandra, mi Sandra, vestida con un vestido azul marino que nunca le había visto, riéndose con una elegancia que parecía ensayada. Y ahí estaba Kevin, mi nieto, mi mejor amigo para siempre, corriendo con otros niños, gritando de felicidad, completamente feliz en una fiesta a la que su abuelo no había sido invitado. Me escondí detrás del árbol de durazno que yo mismo había plantado en ese patio hace 5 años, cuando Sandra y Miguel se mudaron a esa casa. El mismo árbol bajo, el cual Kevin y yo habíamos jugado a las escondidillas cientos de tardes, donde le había enseñado a reconocer los diferentes tipos de pájaros que venían a anidar en las ramas. «Brindemos por Sandra y su nueva etapa», gritó alguien. «Nueva etapa». «¿Cuál nueva etapa? Nueva etapa sin su padre. Nueva etapa donde yo ya no existía». Sandra levantó su copa de vino y sonrió con esa sonrisa radiante que yo conocía tan bien. La misma que había puesto el día de su quinceañera, el día de su graduación, el día que nació Kevin. Gracias a todos por acompañarnos en este momento tan especial. Saben que estos cambios no han sido fáciles, pero con el apoyo de ustedes, de nuestra nueva familia, Kevin y yo, estamos listos para empezar de nuevo. Nuestra nueva familia. Cambios, que no han sido fáciles. Empezar de nuevo. Las palabras me perforaron como balas. Mi hija estaba celebrando su nueva vida, su nueva familia. Empezar de nuevo. Y empezar de nuevo significaba sin mí. ¿Y tu papá qué opina de todo esto?, preguntó una mujer que estaba junto a Sandra. Sandra bajó la copa, y por un segundo le cambió la expresión. La vi buscar las palabras correctas, como hacía cuando era niña y había roto algo en la casa. Mi papá está... Bueno, ustedes saben cómo son los papás. Al principio cuesta trabajo, pero él va a entender que a veces los cambios son necesarios para crecer. Los cambios son necesarios para crecer. Yo era el obstáculo que impedía que mi hija creciera. Yo era la parte de su vida de la que se tenía que liberar para ser feliz. Kevin se acercó corriendo a Sandra, sudado y feliz. «Mami, esta es la mejor fiesta de mi vida. ¿Podemos hacer otra igual la próxima semana?» Sandra lo abrazó fuerte y le besó la cabeza. «Claro que sí, mi amor. Ahora, vamos a poder hacer muchas fiestas así. Ahora vamos a poder hacer muchas fiestas así. Muchas fiestas como esta donde yo no estaba. Muchas celebraciones de las que yo iba a ser excluido. Muchos sábados donde iba a sentarme solo en mi casa, preguntándome qué habían hecho mi hija y mi nieto mientras yo esperaba una llamada que nunca iba a llegar. En ese momento entendí todo. La llamada del sábado anterior no había sido porque Sandra estuviera enferma. Había sido porque tenían esta misma fiesta, con esta misma gente, celebrando esta misma nueva etapa de la que yo había sido borrado. Me habían mentido no una vez,
sino todas las veces que fuera necesario para mantenerme alejado de su felicidad. Me alejé de ese árbol que había plantado con mis propias manos. Caminé hacia mi camioneta que había estacionado en la calle como visita no deseada, y manejé a mi casa con una claridad que me dolía más que la confusión. Sandra no me había excluido por error, no me había mentido por vergüenza. Me había apartado de su vida con toda la intención del mundo, porque mi presencia ya no le sumaba, le restaba. Yo, que había sido su héroe durante 32 años, ahora era el villano de su historia, de éxito. Esa noche, sentado en mi sillón café, mirando las fotos de Kevin que seguían pegadas en mi refrigerador, tomé la decisión más difícil de mi vida. Si querían empezar de nuevo sin mí, perfecto, pero iban a descubrir que empezar de nuevo también significaba hacerlo sin todo lo que yo les había dado. Era hora de que conocieran quién era realmente Raúl Ramírez. Esa noche no lloré. Los hombres de 70 años que hemos construido familias, con nuestras propias manos no lloramos cuando esas familias deciden que somos desechables. Nos levantamos, nos servimos un café bien cargado y hacemos inventario de lo que realmente poseemos. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta vieja y una pluma azul que Patricia usaba para escribir la lista de compras. En la primera página escribí: cosas que Raúl Ramírez le ha dado a su familia. En la segunda, cosas que Raúl Ramírez puede quitarle a su familia. La primera lista me tomó 3 horas escribirla. Casa donde vive Sandra. Enganche de $47,000 que saqué de mi 401k en el 2019. Pagos mensuales de 1,847 Seaters durante 4 años cuando Miguel perdió el trabajo y Sandra no podía cubrir la hipoteca sola. Total invertido, $136,260 exactos. Auto de Sandra, Honda Civic 2018, que compré de contado cuando su carro anterior se descompuso y ella necesitaba transporte confiable para llegar al trabajo. Precio pagado, $23,400, más $2,100 de impuestos y fees. Escuela privada de Kevin, St. Mary Catholic School, $890 mensuales durante 3 años. Total pagado, $32,040 para que mi nieto recibiera la mejor educación, igual que yo había soñado para Sandra. Clases de fútbol de Kevin, Phoenix Youth Soccer League, $150 mensuales, más $300 de uniforme cada temporada. 5 años de clases, $10,500 invertidos en el talento de mi nieto. Seguro médico de Kevin. Cuando Miguel perdió el empleo con beneficios, yo pagué el seguro privado durante 8 meses. $680 mensuales. Total, $5,440. Reparaciones de la casa de Sandra. Plomería nueva en el 2020, $3,200. Aire acondicionado nuevo en el 2021, $4,800. Cerca del patio trasero que instalé con mis propias manos, $1,500 en materiales. Pintura completa de 1,900 menos la casa interior y exterior, $2,900. Regalos de cumpleaños, Navidad, graduaciones, Día de las Madres, un promedio de $2,000 al año durante 12 años. Total, $24,000 en regalos que compraba aunque tuviera que trabajar horas extra para pagarlos. Emergencias familiares, $8,000, cuando Kevin se rompió el brazo y necesitaba cirugía que el seguro no cubría completamente. $3,200 cuando el carro de Sandra chocó y necesitaba reparación inmediata. $1,800 cuando se les inundó el sótano y tuvieron que cambiar el piso. Al final de mi cálculo, la suma era aterradora. $253,500, $250,000, que había invertido en la felicidad de mi hija y mi nieto durante los últimos 12 años. Dinero que había salido de trabajar bajo el sol de Arizona desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, construyendo casas para familias que sí apreciaban a sus padres. Dinero que había salido de no comprarme ropa nueva, de manejar la misma camioneta durante 8 años, de comer frijoles con arroz 3 veces por semana para poder ahorrar lo suficiente. Pero el dinero era solo la parte fácil de calcular.
¿Cómo calculaba las 1000 veces que dejé de salir con mis amigos para cuidar a Kevin cuando Sandra tenía que trabajar tarde? ¿Cómo ponía precio a las noches que me quedé despierto cuando Kevin tenía fiebre y Sandra estaba agotada? ¿Cuánto valían los domingos que sacrifiqué mi descanso para llevarlos a pasear, para enseñarle a Kevin a pescar, para hacerlo sentir que tenía un abuelo que se interesaba en su vida? ¿Cómo calculaba 32 años de ser el papá que contestaba el teléfono a cualquier hora cuando Sandra necesitaba algo? ¿Cuánto costaba haber sido el hombre que nunca le dijo no a su hija, que nunca la juzgó por sus decisiones, que siempre estuvo ahí cuando el mundo se le venía encima? Cerré la libreta y me serví otro café. Era hora de hacer la segunda lista. La segunda lista era mucho más corta, pero infinitamente más poderosa. Tenía la escritura de la casa donde vivían, la escritura que Sandra había firmado, sí, pero que tenía una cláusula que nadie había leído con cuidado. Yo aparecía como cofirmante por el dinero del enganche. En términos legales, yo era dueño del 40% de esa propiedad. Tenía todos los recibos de cada peso que había puesto para los pagos de la hipoteca. 4 años de transferencias bancarias que probaban que sin mi dinero, esa casa se habría ido a foreclosure hace mucho tiempo. Tenía la cuenta de ahorros que había abierto para Kevin cuando nació, $47,000 que había acumulado peso por peso durante 12 años, para que mi nieto pudiera ir a la universidad. Una cuenta donde yo era el único titular legal, hasta que Kevin cumpliera 18 años. Tenía contactos en toda la industria de la construcción de Phoenix. 45 años trabajando en esta ciudad crean relaciones. Miguel trabajaba en Thompson Construction, una empresa donde yo conocía a 3 supervisores y al gerente regional. Una palabra mía en el lugar correcto podía cambiar muchas cosas, pero lo más importante que tenía era algo que Sandra había olvidado por completo. Yo era Raúl Ramírez, el hombre que había sobrevivido llegar a este país sin hablar inglés, que había construido una vida digna con puras ganas de trabajar, que había criado a una hija ejemplar, dándole todo lo que yo nunca tuve. Yo no era el viejito indefenso que se iba a quedar callado mientras su familia lo trataba como basura. Era el hombre que les había dado todo lo que tenían. Y si ya no me querían en sus vidas, perfecto, pero se iban a quedar exactamente con lo que tenían antes de conocerme. Nada. El lunes por la mañana me levanté a las 5:30, como había hecho durante 45 años de trabajo. Pero esta vez no me vestí para ir a construcción. Me puse mi traje gris, el único que tenía, el mismo que había usado para la boda de Sandra, para el funeral de Patricia, y para cada ocasión importante de mi vida. Hoy también era una ocasión importante. Mi primera parada fue el Bank of America en Central Avenue, donde tenía mis cuentas desde 1987. Le pedí a Cristina, la gerente que me conocía desde hacía 10 años, que me ayudara con unos asuntos familiares. Necesito retirar todo el dinero de la cuenta de Kevin, le dije, poniendo mi identificación sobre su escritorio. Cristina revisó la cuenta en su computadora. Son $47,230, señor Ramírez. ¿Quiere que se los transfiera a su cuenta? ¿Personal? Sí, por favor. Y necesito una copia de todos los estados de cuenta de los últimos 5 años. Para mis récords personales. Cristina no hizo preguntas. En el banco saben que los hombres de mi generación no tomamos decisiones financieras a la ligera. Mientras esperaba los papeles, pensé en todos los sábados que había llevado a Kevin al banco conmigo, enseñándole a depositar los $20 que le daba por ayudarme con trabajos de la casa. Este dinero es para tu futuro, mijo, le decía. Para que cuando seas grande puedas estudiar lo que quieras. Ahora ese futuro iba a ser diferente. Kevin iba a tener que ganarse su educación universitaria, como yo me gané todo lo que tengo, con trabajo y sin ayuda de nadie. Mi segunda parada fue la oficina de Morris & Associates, los abogados que habían manejado la compra de la casa de 1900 Sandra. Tom Morris era un gringo de 60 años que hablaba español perfectamente y que siempre me había tratado con respeto. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Tom, necesito que revises unos documentos.
Específicamente, los papeles de la casa de mi hija. Tom sacó el expediente de un archivo y revisó los documentos en su computadora. Aquí está todo. Tú apareces como cosigner por el down payment de $47,000. Técnicamente, eres dueño del 40% de la propiedad hasta que el préstamo se pague completamente. ¿Y qué pasa si yo quiero vender mi parte? Tom se puso serio. Había trabajado con suficientes familias hispanas para saber que cuando un padre llegaba con esa pregunta, había problemas graves. Bueno, Raúl, tienes varias opciones. Puedes forzar la venta de la propiedad completa, puedes demandar que te paguen tu parte, o puedes transferir tu participación. ¿Hay algún problema familiar? Digamos que mi hija ha decidido que ya no necesita a su papá en su vida, pero parece que sí necesita el dinero de su papá. Tom asintió con comprensión. ¿Quieres que prepare una notificación legal? A veces, una carta formal de un abogado hace que las familias se sienten a hablar con más seriedad. Todavía no, Tom, pero quiero que tengas los papeles listos. Por si acaso, mi tercera parada fue la más delicada. Manejé hasta Thompson Construction, en West Van Buren, donde trabajaba Miguel. Era un edificio grande de ladrillo rojo con estacionamiento lleno de camionetas y carros de trabajadores. Conocía ese lugar como la palma de mi mano. En la recepción, pedí hablar con Danny Morales, el supervisor de proyectos que había sido mi compañero de trabajo durante 8 años, cuando yo trabajaba en Sunset Construction. Raúl, qué milagro verte por aquí, hermano. ¿Cómo has estado? Bien, Danny, aquí andamos. Oye, necesito preguntarte algo. ¿Tú conoces a Miguel Hernández? Trabaja aquí como project manager. La cara de Danny cambió un poco. Sí, lo conozco. ¿Por qué preguntas? Es mi yerno. Bueno, ex yerno. Se divorció de mi hija, pero sigue siendo el papá de mi nieto. Ah, sí. Miguel me ha mencionado que tiene un suegro en construcción. Hombre, no sabía que eras tú. ¿Qué tal trabajador es? Danny se puso incómodo. Los supervisores no hablan mal de sus empleados, pero yo conocía esa expresión. Mira, Raúl, entre tú y yo. Miguel es buen muchacho, pero últimamente ha tenido algunos problemitas. Nada grave, pero ya sabes cómo es esto. La industria no perdona errores. ¿Qué tipo de problemitas? Llegadas tarde, algunos proyectos que no se terminaron a tiempo, un par de quejas de clientes. El jefe le ha dado warnings, pero una más y va para afuera. Perfecto. Miguel estaba en la cuerda floja en su trabajo y no lo sabía. Su ex esposa estaba haciendo fiestas caras mientras él estaba a punto de perder el empleo que pagaba la manutención de Kevin. Danny, ¿me harías un favor? Si llegan a haber algún problema con Miguel, ¿me podrías avisar? No para meterlo en líos, sino porque ando preocupado por mi nieto. Si Miguel pierde el trabajo, va a afectar los pagos de child support. Claro, hermano. Te aviso si pasa algo. Salí de Thompson Construction con una sonrisa pequeña en los labios. Sandra creía que había empezado una nueva etapa sin su papá, pero no sabía que su nueva etapa dependía de un ex marido que estaba a una falta de quedarse sin trabajo. Mi cuarta parada fue Home Depot, donde compré algo que me iba a servir para el siguiente paso de mi plan. Una cámara pequeña de seguridad, de esas que se conectan al teléfono y graban todo lo que pasa. La vendedora, una muchacha joven con nombre tag que decía Ashley, me explicó cómo funcionaba. Es muy fácil, señor. Solo la instala donde quiera, la conecta a su Wi-Fi y puede ver todo desde su teléfono. Graba automáticamente cuando detecta movimiento. ¿Y las grabaciones se guardan? Sí, por 30 días en la nube. Después se borran automáticamente, a menos que usted las guarde manualmente. Perfecto. Si Sandra quería jugar a las mentiras, yo iba a tener evidencia de cada mentira que me dijera de ahora en adelante. Esa noche, instalé la cámara apuntando hacia la calle, desde mi ventana de la sala. Tenía vista perfecta hacia la casa de Sandra. Cualquier movimiento, cualquier visita, cualquier fiesta secreta, yo me iba a enterar. Sandra había olvidado algo fundamental sobre su papá. Yo no había sobrevivido 45 años en la construcción siendo ingenuo. Había aprendido a planificar cada movimiento,
a tener backup plans y a nunca subestimar a nadie. Mi hija creía que me había sacado de su vida con una simple mentira, pero yo apenas estaba empezando a enseñarle quién era realmente Raúl Ramírez cuando alguien lo traicionaba. El miércoles por la mañana, mi cámara me despertó con una alerta en el teléfono. Eran las 7:23 a.m. y una camioneta blanca estaba estacionada frente a la casa de Sandra. La misma camioneta de catering que había mencionado doña Carmen. Mi hija estaba preparando otra fiesta. Esta vez, no iba a ser sorprendido. Me vestí rápido y manejé hasta la casa de Sandra. Toqué el timbre a las 8:15 a.m., justo cuando la gente del catering estaba descargando mesas y sillas plegables. Sandra abrió la puerta en pijama, con cara de susto. «¿Papá? ¿Qué haces aquí tan temprano?» «Vine a ver si necesitabas ayuda con la fiesta, mija». Se le cambió completamente la cara. Quedó como cuando era niña, y yo la cachaba haciendo algo que no debía. «¿Cuál fiesta, papá?» «No hay ninguna fiesta». Señalé hacia la camioneta de catering que estaba a 20 metros de nosotros. «Entonces, ¿qué es eso?» Sandra se puso roja, como tomate. Es que Kevin invitó unos amigos de la escuela. Nada especial. ¿Amigos de la escuela necesitan catering profesional? Sandra se quedó callada. Yo esperé. En 45 años he aprendido que el silencio hace que la gente hable más que las preguntas. Papá, ¿por qué no mejor hablamos más tarde? Estoy muy ocupada ahorita. Claro, mija. Pero antes de irme quería preguntarte algo. ¿Tú sabes que Miguel está teniendo problemas en el trabajo? La cara de Sandra cambió otra vez. Ahora no solo estaba nerviosa, estaba asustada. ¿Cómo sabes eso? Porque conozco gente en Thompson Construction, y me dijeron que Miguel está a una falta de que lo corran. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Miguel y yo ya no estamos casados. Tiene que ver con Kevin. Si Miguel pierde el trabajo, no va a poder pagar child support. Y si no hay child support, ¿de dónde va a salir el dinero para estas fiestas? ¿Tan elegantes? Sandra se quedó muda. Por primera vez en años, su papá sabía algo que ella no sabía. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía información que ella necesitaba. Papá, ¿tú le dijiste algo a alguien en Thompson Construction? ¿Por qué le iba a decir algo? Miguel es el papá de mi nieto. Yo no quiero que le vaya mal. Era verdad. No le había dicho nada malo a Dani sobre Miguel. Pero Sandra no sabía eso. Sandra estaba descubriendo que su papá tenía conexiones que ella había subestimado. Mira, mija, no te preocupes por Miguel. Preocúpate por otras cosas. ¿Cómo? ¿Qué? Saqué de mi bolsillo una carta que Tom Morris había preparado. Una carta elegante, en papel membretado de abogados, que se veía muy oficial y muy cara. Como esto. Sandra leyó la primera línea y se le fueron todos los colores de la cara. Notificación de derechos de propiedad compartida. Resulta que cuando yo puse el enganche de tu casa, automáticamente me convertí en codueño. Tom Morris, mi abogado, me explicó que tengo derecho a vender mi parte cuando yo quiera. ¿Tu abogado? Sí, mija. Tom Morris, de Morris & Associates. El mismo que manejó la compra de tu casa. Él me conoce muy bien. Sandra me miró como si por primera vez en su vida estuviera viendo a un extraño. Papá, ¿tú me estás amenazando? No te estoy amenazando, Sandra. Te estoy informando. Hay una diferencia. En ese momento llegó Kevin corriendo desde adentro de la casa. Abuelo Raúl, ¿vienes a mi fiesta? Le sonreí a mi nieto como siempre había hecho. No sabía que tenías fiesta, Kevin. Tu mami no me había invitado. Kevin miró a Sandra con cara de confusión. ¿Por qué no invitaste al abuelo, mami? Es mi fiesta de fin de semestre. El abuelo siempre viene a mis fiestas. Sandra estaba atrapada. No podía decirle a Kevin que había excluido a su abuelo a propósito. No podía explicarle que su nueva etapa no incluía al hombre que había pagado su escuela, sus clases de fútbol y su seguro médico. Es que pensé que abuelo... Estaba muy ocupado. ¿Ocupado? ¿El abuelo nunca está muy ocupado para mí? ¿Verdad, abuelo? Me agaché para quedar a la altura de Kevin y lo miré a los ojos. Tienes razón, Kevin.
Tu abuelo nunca ha estado muy ocupado para ti. Nunca. Kevin me abrazó fuerte. Entonces sí vienes a mi fiesta. Va a estar súper padre. Mami compró un castillo inflable y todo. Castillo inflable. Catering profesional. Fiesta de fin de semestre que costaba más que mi renta mensual. Todo pagado con dinero que no tenían, mientras me mentían para mantenerme alejado. Kevin, ¿sabes qué? Mejor vamos otro día tú y yo solos a celebrar tu fin de semestre. Al lugar que tú quieras. Los ojos de Kevin se iluminaron. ¿En serio? ¿Podemos ir al Dave & Buster's? ¿Y después por helado? Por supuesto, campeón. Sábado a las 2. Solo tú y yo. Sandra estaba parada ahí, viendo cómo su hijo prefería pasar tiempo conmigo que quedarse en su fiesta cara. Viendo cómo el dinero no podía comprar lo que yo le daba a Kevin gratis. Atención genuina. Bueno, los dejo para que terminen de preparar su fiesta, dije, guardando la carta del abogado en mi bolsillo. Sandra, piensa en lo que hablamos. Y, recuerda, las familias se construyen con confianza. Cuando se rompe la confianza, se rompe todo lo demás. Caminé hacia mi camioneta sintiendo como si hubiera recuperado algo que había perdido. Sandra acababa de descubrir que su papá no era el viejito indefenso que podía engañar cuando quisiera. Era un hombre con recursos, con contactos, con derechos legales y con la inteligencia para usarlos todos. La lección apenas estaba empezando. Esa misma tarde a las 3:47 p.m., mi teléfono sonó. Era Sandra. Su voz temblaba como cuando era niña y había roto algo valioso. Papá, necesitamos hablar. Claro, mija. ¿De qué quieres hablar? De lo que pasó en la mañana. Creo que hubo un malentendido. Un malentendido. Así le decía ahora a haberme mentido durante semanas, a haberme excluido de celebraciones familiares, a haberme tratado como si fuera basura desechable. ¿Qué tipo de malentendido? Papá, ven a la casa. Por favor. Tenemos que arreglar esto. Manejé hacia casa de Sandra, sintiendo una calma extraña. Por primera vez en semanas, ella me necesitaba más de lo que yo la necesitaba a ella. Por primera vez en mucho tiempo, yo tenía el control de la situación. Llegué y Sandra me estaba esperando en la sala. Se veía nerviosa, como si hubiera estado caminando en círculos durante horas. Kevin no estaba. Probablemente lo había mandado a jugar afuera para que no escuchara la conversación. Papá, siéntate, por favor. Me senté en el sillón donde siempre me sentaba cuando venía a visitar. El mismo lugar donde había visto crecer a Kevin, donde habíamos platicado de la escuela, donde yo le había enseñado a hacer la tarea de matemáticas. Mira, papá, yo sé que las cosas han estado raras últimamente. ¿Raras? Sandra, tú me mentiste. Me dijiste que estabas enferma para que no viniera a una fiesta familiar. ¿Eso es raro o es falta de respeto? Sandra bajó la cabeza. Por primera vez en años, no tenía respuesta inmediata. Es que han pasado muchas cosas, papá. Cosas que tú no entiendes. Explícamelas. Tengo tiempo. Sandra suspiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para decir algo muy difícil. Papá, tú a veces eres muy intenso. ¿Intenso? Sí. Como que siempre quieres estar involucrado en todo. Siempre tienes opinión sobre todo. Siempre quieres saber qué estamos haciendo, con quién andamos, cuánto gastamos. Me quedé callado, procesando lo que acababa de escuchar. Según mi hija, el problema no era que ella me hubiera mentido. El problema era que yo me interesaba demasiado en su vida. Sandra, durante 32 años, he estado involucrado en tu vida porque eres mi hija. He tenido opinión sobre las cosas porque me importas. He preguntado cuánto gastas porque he sido yo el que ha pagado la mayoría de esos gastos. Exacto. Eso es lo que me refiero. Siempre nos recuerdas cuánto has gastado en nosotros. ¿Cuándo te he reclamado dinero, Sandra? No directamente, pero siempre está ahí. Siempre sentimos que te debemos algo. Te debemos algo. La frase me pegó como balde de agua fría.
Mi hija sentía que mi amor venía con factura, que cada regalo, cada ayuda, cada sacrificio que había hecho por ella tenía un costo emocional, que ella tenía que pagar. ¿Y por eso decidiste que era mejor mentirme? Decidí que era mejor darnos un poco de espacio, para que Kevin y yo pudiéramos respirar, respirar. Mi presencia en sus vidas les quitaba el aire. El hombre que había trabajado doble turno para pagarles todo, se había convertido en una carga de la que necesitaban liberarse. Sandra, ¿tú entiendes que todo lo que he hecho ha sido por amor? Sí, papá, pero a veces tu amor se siente como presión. Me levanté del sillón, no porque estuviera enojado, sino porque necesitaba caminar. Necesitaba moverme para procesar lo que estaba escuchando. ¿Sabes qué, Sandra? Tienes razón. Sandra me miró sorprendida. ¿Tienes razón en que mi amor se ha sentido como presión? Tienes razón en que he estado demasiado involucrado en sus vidas. Tienes razón en que necesitan espacio para respirar. Papá, yo no quise decir, no, mija. Tú fuiste muy clara, y yo te agradezco la honestidad. Saqué de mi bolsillo la carta del abogado y la puse sobre la mesa de centro. Así que vamos a arreglar este problema de la presión. A partir de hoy, yo ya no voy a estar involucrado en sus vidas. Ya no voy a tener opiniones sobre lo que hacen. Ya no voy a preguntar cuánto gastan. Papá, ¿no es eso lo que? Y lo más importante, ya no van a sentir que me deben algo, porque me van a pagar todo. Sandra agarró la carta con manos temblorosas. La casa donde vives me pertenece en un 40%. Según mi abogado, puedo forzar la venta o exigir que me paguen mi parte. Son $97,000 actuales, considerando la apreciación del mercado. Papá, tú no puedes hacer eso. ¿Dónde vamos a vivir Kevin y yo? Eso ya no es mi problema, Sandra. Tú querías independencia. Tú querías respirar sin presión. Perfecto. Ahora van a ser completamente independientes. Sandra empezó a llorar. Las mismas lágrimas que lloraba cuando era niña, y se daba cuenta de que había hecho algo muy, muy malo. Papá, por favor, no hagas esto. Kevin no tiene la culpa. Kevin nunca ha tenido la culpa de nada. Pero Kevin tampoco va a seguir pagando por las decisiones de su mamá. Me paré frente a la ventana que daba al patio trasero, donde estaba la mesa cara que habían comprado para reemplazar la mía. ¿Sabes qué me duele más, Sandra? No es que me hayas mentido. No es que me hayas excluido de las fiestas. No es siquiera que hayas tirado mi regalo para poner uno más caro. Sandra siguió llorando en silencio. Lo que me duele es que me hayas convertido en el malo de tu historia. Que el hombre que te dio todo lo que tienes se haya vuelto la presión de la que necesitas liberarte. Me dirigí hacia la puerta. Pero tienes razón en una cosa. El amor no debe sentirse como presión. Así que me voy a ir para que puedan respirar tranquilos. Papá, espérate. Podemos arreglar esto. Me di la vuelta y la miré por última vez como su padre que todo perdonaba. No, Sandra. No podemos arreglar esto. Porque para arreglar algo, primero tienes que admitir que está roto. Y tú crees que lo que está roto soy yo. Salí de esa casa sintiendo algo que nunca había sentido en mi vida. Alivio. Después de 32 años de cargar con la responsabilidad de ser el papá perfecto, finalmente me habían liberado de esa carga. Ahora Sandra iba a descubrir qué se sentía vivir sin presión. Sin la presión de tener un papá que la amara incondicionalmente. Han pasado 3 semanas desde esa conversación. 3 semanas desde que Sandra descubrió que su papá no era el viejito indefenso que podía manipular cuando le convenía. 3 semanas desde que Kevin se enteró de que su abuelo ya no iba a estar disponible cada vez que su mamá quisiera respirar. Esta mañana me levanté temprano, como siempre, pero por primera vez en meses me desperté sin esa sensación de vacío en el pecho. Me serví mi café en la taza azul despostillada y me senté en la mesa de la cocina a leer las noticias en paz. Sin preocuparme por qué estaría haciendo Sandra, sin preguntarme si Kevin necesitaba algo, sin cargar esa responsabilidad emocional que me había estado aplastando durante años sin que yo me diera cuenta. El teléfono ha sonado 12 veces, 12 llamadas de Sandra que no he contestado, 5 mensajes de texto suplicando que habláramos, 2 visitas a mi casa donde fingí no estar.
una carta deslizada por debajo de mi puerta pidiendo perdón. Pero lo que más me ha llegado al corazón son las 3 llamadas de Kevin, mi nieto, con su vocecita confundida, preguntándome por qué no he ido a verlo, por qué no fuimos al Dave & Buster's como habíamos prometido, por qué abuelo Raúl ya no contesta el teléfono. Esas llamadas sí las contesté. Abuelo, ¿estás enojado conmigo? No, campeón, no estoy enojado contigo. Nunca podría estar enojado contigo. Entonces, ¿por qué no vienes a verme? Mami dice que estás ocupado, pero tú siempre me dijiste que nunca estás muy ocupado para mí. Kevin tiene 12 años, pero es un niño inteligente. Sabe que algo cambió. Sabe que las excusas de su mamá no cuadran con lo que conoce de su abuelo. Kevin, ¿tú sabes lo que significa la palabra respeto? Sí, abuelo. Significa tratar bien a las personas. Exacto. Y cuando alguien no te respeta, aunque sea familia, tienes que enseñarles que eso no está bien. ¿Mi mami no te respetó? La pregunta más difícil que me ha hecho en su vida. Tu mami está aprendiendo algunas lecciones muy importantes sobre la familia, Kevin. Y hasta que no las aprenda, abuelo va a estar esperando. ¿Pero me sigues queriendo? Te voy a querer toda la vida, campeón. Eso nunca va a cambiar. Ayer por la tarde, Dani Morales me llamó desde Thompson Construction. Raúl, hermano, tengo malas noticias sobre Miguel. Déjame adivinar. Lo corrieron. ¿Cómo supiste? Sí, esta mañana. Llegó tarde otra vez y el jefe ya no le dio más oportunidades. Miguel sin trabajo, Sandra sin child support, una casa con hipoteca que no van a poder pagar, gastos de fiestas caras que van a tener que cubrir con tarjetas de crédito, y encima, un papá que les está cobrando $97,000 que no tienen. No sentí satisfacción por la noticia. Sentí algo mucho más profundo, justicia. Esta mañana recibí una llamada de Tom Morris. Raúl, Sandra vino a verme ayer. Quiere negociar. ¿Qué tipo de negociación? Quiere que le des más tiempo para conseguir el dinero. Está dispuesta a firmar un documento reconociendo la deuda y pagar intereses. ¿Cuánto tiempo quiere? 2 años. 2 años. 2 años para que aprenda lo que significa vivir sin la red de seguridad que su papá le había proporcionado durante toda su vida. 2 años para que entienda el valor real del dinero que había estado gastando como si fuera infinito. 2 años para que Kevin crezca preguntándose por qué su abuelo ya no está presente en su vida. Dale 6 meses, Tom. Con interés del 5% anual. Si no puede pagar en 6 meses, forzamos la venta de la casa. ¿Estás seguro? Es tu hija, Raúl. Precisamente por eso. Es mi hija. Y necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Esta noche me quedé despierto pensando en Patricia, en lo que ella habría opinado de toda esta situación. Patricia, que conocía a Sandra mejor que nadie, que la había criado con la misma mezcla de amor y límites que yo. ¿Hice lo correcto, mi amor? Le pregunté a su foto que tengo en la mesa de noche, y la respuesta llegó clara, como si Patricia estuviera ahí conmigo. Un padre que permite que lo falten al respeto no está enseñando amor, está enseñando debilidad. Mañana voy a ir a la oficina de Tom Morris a firmar los papeles del acuerdo. 6 meses para que Sandra consiga $97,000. 6 meses para que aprenda a vivir con la presión real de la vida adulta, no con la presión de tener un papá que la amaba demasiado. Y después de eso, vamos a ver si todavía cree que mi amor era el problema. Porque al final del día, yo les enseñé todo lo que pude sobre la vida. Les enseñé a trabajar, les enseñé a valorar la familia, les enseñé a ser agradecidos. Pero hay una lección que nadie puede enseñar por ti, que tienes que aprender, solo, que no puedes morder la mano que te da de comer sin quedarte sin comida. Sandra quería respirar sin presión. Perfecto. Ahora va a respirar el aire frío de la independencia total, y yo, por primera vez en 32 años, voy a respirar el aire dulce de la dignidad recuperada. Oye, si tienes papás que te han dado todo y tú no los valoras, piénsalo 2 veces. Porque cuando un padre llega al límite, no hay marcha atrás. Y créeme, la vida sin ese amor incondicional es mucho más fría de lo que te imaginas. ¿En qué ciudad me estás escuchando?
Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite recordar el valor de la familia. Dale like si crees que Raúl hizo lo correcto.